Solo respecto, Perdón. respecto a las tareas, solo no mucho le entendí, pero digamos, sigue lo mismo, ¿verdad? Solo porque no le entendí donde usted dijo que teníamos que exponer lo que habíamos hecho de la lectura pasada. Ah, bueno, pero eso es en lenguaje, es distinto. Por ejemplo, mira, pues ahorita, por ejemplo, estamos en comprensión. En comprensión tenemos asignado lo que es las lecturas que trabajamos, por ejemplo, el día de ayer, que la clase anterior que fue la 34, 35 y 36, ¿te recuerdas? Sí, sí, Pero sí. esto es en comprensión lectora. Ah, bueno. En comprensión sigue lo mismo, ¿verdad? Sí, 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 por eso te decía yo que en comprensión sí va a ser lo mismo. Ahora, Ah, por bueno. ejemplo, donde sí vamos a variar un poco es en lenguaje. Y en lenguaje, ¿te recuerdas que nosotros leímos el libro que corresponde El a monje vendió el su monje, Ferrari. ajá, que vendió su Ferrari? Y ese lo estuvimos trabajando, por ejemplo, en relación a 4 partes, las dividimos. Entonces, ya en esta semana, nosotros ya cumplimos las 4 partes de la semana con esta. Entonces lo que vamos a hacer es que como ustedes hicieron unas fichas de dominó, con esas fichas ustedes me van a ir relatando, pero van a habilitar su cámara y me van a ir contando, ¿verdad? Ya no van a tener, por decirlo así, el libro acá, ¿verdad? Presente, sino automáticamente ustedes con sus fichas se van a ayudar para poder desarrollar lo que es, en este caso, la exposición de las ideas principales que ustedes abordaron. Ah, ya, señor. Ah, ya lo entendí. Gracias, Muy bien. señor. Pero te vuelvo a repetir, eso es en lenguaje. Ahora en comprensión, solo tenemos, por ejemplo, la página 60, que es la que estamos viendo ahorita, a la 65. No es mucho lo que hay que desarrollar en sí, porque más es contenido de explicación que en sí copiar todo, ¿verdad? Entonces, acá solamente es de prestar atención a qué se refiere cada uno de los elementos para ir tomando nota. Y luego, en este de lecturas, pues nosotros trabajamos lo que fue la clase anterior, las lecturas 34, 35 y 36, que vienen a ser, ¿verdad? En este caso, el, los hijos del labrador. Esta, los hijos del labrador, que sería una, y la otra, que sería respetar el silencio, y la última, que es el sabor de perder. Entonces, en comprensión lectora tenemos estos 2 documentos, estas 3 lecturas con sus ejercicios y esta otra que vamos a ver en un momento. Ah, bueno, señor. Muy bien. Entonces, ya para lenguaje, ahí sí tienes razón. Vamos a exponer, por ejemplo, las ideas principales o tu resumen que elaboraste del monje que vendió su Ferrari. Tenemos la asignación de la caligrafía con la letra N. Tenemos el tema que fue el adverbio, pero solamente la parte léxica, ¿verdad? Y lo que es también del folleto de ortografía en las palabras homófonas. Esas son las 4 asignaciones en lenguaje. Ah, bueno, señor. Muy bien. Entonces acá solamente vamos a prestar atención porque pues está sumado o aunado a lo que nosotros hemos venido desarrollando con respecto a las lecturas, porque aquí nos habla, por ejemplo, en la página 60 dice descripción de la evaluación diagnóstica. Nosotros cada vez que vamos a leer, pues tenemos una evaluación. Yo les decía al inicio, nosotros trabajamos en la lectura 3 momentos, uno antes, uno durante y uno después. El fin primordial de establecer esta evaluación es saber cómo nosotros estamos leyendo, cuánto nosotros estamos avanzando, qué propósito tenemos, Es por qué como la leemos. otra que habíamos hecho, ¿verdad, señor? Exacto, sí, ¿Quiénes? Y esos otros, ¿verdad? sí, y qué bueno que los reconozcas, porque ese es el fin primordial que se tiene dentro de la lectura. Por ejemplo, si te diste cuenta el día de ayer, cuando leíamos esas 3 lecturas anteriores,
pues nos hacía interpretar, ¿verdad? A qué se refería, porque no especificaba, por ejemplo, en la última, ¿verdad? No nos indicaba exactamente quién era quién era el pobre, ¿verdad? Solo decía, ¿será que la persona que estaba desolada era pobre? No nos decía la lectura como tal, pero nos hacía que interpretáramos. Entonces, tú respondes a esas preguntas, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, son estas evaluaciones que nosotros realizamos. Y esta evaluación está destinada a esos 3 momentos, porque cuando tú empiezas a leer algo, pues tú te imaginas, ¿verdad? Si yo te mostrara solamente esta imagen, pues yo te diría, a ver, ¿qué piensas tú de esta imagen? Sin ver el título, sino solo la imagen. ¿Qué idea te das? Entonces tú ya me empiezas a describir qué es lo que estás viendo. Entonces esa sería una parte diagnóstica porque tú estás interpretando lo que estás observando. Y entonces ese es el momento antes. Cuando nosotros iniciamos a leer desde primer grado, pues nosotros empezamos en un proceso, en reconocer palabras, en reconocer frases, en reconocer expresiones y como tal el contenido que tiene cada una de ellas. Por eso es que hablamos de esta evaluación diagnóstica. Dentro de nuestro currículum nacional base, es decir, la forma que está dosificada, el contenido, el tiempo, los temas que están incluidos, pues nosotros siempre vamos a guiarnos sobre una estructura. Y por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La estructura que yo estoy tomando es este folleto. Entonces yo sigo un seguimiento del folleto que me va a llevar a mí a desarrollar otros aspectos. ¿Qué otros aspectos voy a desarrollar yo con ustedes? Entonces, como vamos a tener una fluidez al leer, nuestra comprensión pues va a llegar a ese punto en que yo ya no voy a preguntar, ¿verdad? Como les decía yo al inicio, yo voy a leer esta parte, dice, para aplicarla a los estudiantes pueden tomar lecturas en todos los niveles, empezando desde el más bajo para encontrar el que mejor se adecue a una fluidez. Pero yo ya no les estoy explicando a ustedes qué significa para, qué significa aplicar, qué significa estudiantes, qué es lo que significa la palabra pueden, qué es lo que es tomar, lecturas, etcétera. Automáticamente nosotros, en este caso, pues estamos, ¿verdad? Interpretando y comprendiendo lo que este fragmento me está diciendo. Entonces, para aplicar, los estudiantes, para aplicarla, los estudiantes pueden tomar lecturas de todos los niveles, empezando desde lo más bajo hasta encontrar lo que más se adecue a una fluidez. Y ya, entonces yo ya entendí que yo voy a comenzar con lecturas pequeñas, lecturas fáciles y cortas para ir sumando y agregando complejidad a la lectura que yo voy desarrollando. Y eso me permite entonces a mí una fluidez, porque de poco voy a mayor. De empezar de un inicio, pues a mí me permite ir avanzando e ir en crecimiento de lo mismo. Y por eso es que hablamos mucho de esta evaluación. En algún momento les he dicho yo, por ejemplo, la evaluación y monitoreo de lo que es la estrategia de comprensión lectora puede darse de forma individual o puede darse de forma ya sea en pareja o grupal. Regularmente nosotros leemos aquí en grupo y algunos nos damos cuenta cuando algunos nos confundimos o cuando algunos, por ejemplo, nos saltamos. Si ustedes se recuerdan, cuando yo se le leyó y decía, Señor, yo no le encuentro sentido a esta lectura, porque ella empezó, ¿verdad? Dice, verdades supremas. Se instalaron en un ala de él y pidieron no ser molestados, iban a practicar muy rigurosamente. Y ella decía, Señor, pero yo no entiendo esta parte. No, porque ya se había comido estas otras, ¿verdad? Entonces, se instalaron en un ala del monasterio y pidieron no ser molestados durante 7 días. Y entonces ahí, si nosotros no tenemos esa comprensión plena de lo que estamos haciendo, de lo que estamos leyendo, difícilmente, ¿verdad? Llegamos a esta parte, a una comprensión como tal. Entonces nos detiene esta parte. Muy bien. Dice que nosotros debemos de seleccionar textos que vayan relacionados a cada fase. Ustedes ya atravesaron por todos estos grados, primaria, preprimaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria. Yo les he dicho, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos ubicamos ahora en cuarto diversificado.
Entonces ustedes tendrían que leer el doble o un poco más de lo que presenta. Si fuera el doble, nosotros tendríamos que leer un 50% y tener entonces entre 300 a 400 palabras por página, reteniendo en sí 6 palabras como promedio de oraciones establecidas. Y muchas veces nos sucede o surge que estamos leyendo y dice, señor, yo no he entendido nada, ¿verdad? De toda la hoja que leímos y volvemos a retroceder. Por eso es que nosotros comenzamos con estas lecturas tan fáciles y sencillas, porque son muy cortas, las leemos en pocos minutos y entonces nos permite cuestionarnos y dar respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, la dinámica tendría que ser que al terminar de leer una, pues desarrolláramos el ejercicio. Y yo no trabajo así, yo le doy ese grado de complejidad porque ya leímos una, leemos la siguiente y ahora estamos sumando una tercera. Y entonces para ver cuánto nosotros logramos retener. Y estas preguntas no las conocen ustedes hasta que empezamos a abordarlas. Entonces eso permite observar esa retención que usted tendría que tener, esa valoración de las 300 o 400 palabras y de las 6 oraciones que como mínimo tendríamos nosotros que retener en algún momento. Sumado a ello, siempre les hablo, por ejemplo, de esta parte, ¿verdad? Del vocabulario, que es indispensable que nosotros lo desarrollemos. El vocabulario como tal nos va a permitir a nosotros asociar contenidos, temas. Por ejemplo, yo les decía a ustedes saben qué era un as, cuando nos decía en Los hijos del labrador, ¿verdad? Que el padre les mandó a traer un as de leña. Es decir, nosotros coloquialmente sí sabemos que es un as, pero no con la palabra as, sino sabemos cuando nos dicen, mira, traiga un manojo de leña, ya sé que son varios, ¿verdad? Leños unidos, atados, sujetados. Entonces ahí tenemos que ir formando un vocabulario para poder establecer esa asociación o familiaridad de palabras que nosotros tenemos. Después de que nosotros desarrollamos esos aspectos, definitivamente buscamos que cada uno de los elementos que nosotros vayamos desarrollando dentro de lo que es la fluidez y comprensión lectora, en este caso vuelvo a referirme en cuarto, nosotros tendríamos que tener una lectura silenciosa, desarrollar una fluidez lectora, determinar el avance que puede ser evaluado, ¿verdad? De acuerdo a la parte del currículum. Y en este caso nosotros tendríamos que leer, óigase muy bien, ¿cómo está? Lectura silenciosa, manejar un vocabulario elevado, estrategias de comprensión lectora, repasar las estrategias de comprensión que nos permitan a nosotros valorar todo aquello que vamos a desarrollar en una práctica. Y eso es la esencia de lo que se busca en ustedes como docentes. Por eso es que en algún momento nosotros les dejamos que lean bastante. Ustedes dirán, la señora, ¿verdad? No tiene nada que hacer en su casa, por eso nos pone a leer y a leer y a leer. Ella no tiene nada que hacer y piensa que todos estamos igual. No, es que lo que yo necesito es que ustedes desarrollen una comprensión lectora. ¿Y cómo la van a desarrollar? Pues definitivamente leyendo. En algún momento a algunos nos cuesta leer, a otros no, pero es por la misma situación que hemos avanzado. Entonces acá dice una clase modelo para enseñar a identificar la estructura de un texto. Podemos establecer nosotros, ¿verdad? Que existe un texto expositivo del cual nosotros vamos a conocer un tema, una estructura. Entonces acá hay un ejemplo y dice el lago de Amatiltrán parece condenado a morir y que por quién está escrito por Alex Roja. Tenemos aquí, nos presenta este fragmento, una introducción, nos presenta un cuerpo del texto, nos presenta una conclusión, es decir, con palabras tan simples, un inicio, un desarrollo y un final. De ello, entonces, nosotros en el inicio vamos a saber sobre qué se trata el tema o cuál es el problema. En el desarrollo nos permite a nosotros establecer cuáles son las causas de ese problema, la explicación que nos da. Y por último nos presenta las soluciones o posibles soluciones que se puedan dar al problema que se está presentando en la misma. Y esto siempre va a estar presente en cualquier texto que nosotros desarrollemos o que vayamos a leer. Por lo tanto, lo que busca como tal son los siguientes elementos. Dice, dentro de una lectura nosotros debemos de mantener, por ejemplo,
suficientes textos para poder ser leídos. Un cartel organizador, o en este caso, ¿verdad? Un horario específico para poder leer. Y luego, sumado a ello, pues nosotros vamos a desarrollar actividades específicas. Podríamos establecer esas interrogantes que yo siempre, que tú acabas de mencionar, ¿verdad? El qué, el cómo, el cuándo, cómo, con quién, dónde surgió, para qué surgió, por qué surgió, cómo sucedió, a quién afecta, a quién no afecta, a quién le ha dado relevancia a la problemática, o en este caso, ¿verdad? Quién fue involucrado, etcétera. Entonces, desde ahí es como nosotros desarrollamos este modelaje de lo que nosotros queremos identificar dentro de una estructura de un texto. La funcionalidad, por ejemplo. En este caso, en algún momento nosotros hemos tenido, no sé, un libro de matemáticas, un libro de idioma español. ¿Qué pasa cuando leemos nosotros un libro de matemáticas? Pues tenemos una intención de leerlo. Es comprender y aprender cómo se desarrolla una operación, cuáles son los elementos de la operación y cuáles son esos procedimientos para desarrollarla. Eso es en un libro de matemáticas. Si yo leyera un libro de ciencias sociales, pues lo que me va a mí a dar a entender es todo lo que ha acontecido en la historia, de qué sociedad, pues de la sociedad guatemalteca. Si yo leyera un libro de idioma español, pues me va a presentar a mí toda la estructura gramatical o las categorías gramaticales que están inmersas dentro de un lenguaje, como la oración, el sujeto, el predicado, el sustantivo, el adjetivo, eh, el adverbio, el artículo, el pronombre, ¿verdad? Porque a eso se debe, en este caso, un libro de idioma español o un libro de comunicación y lenguaje, que son los sinónimos de esta rama. Entonces, ahí nosotros los vamos a utilizar como guía de texto para poder establecer lo que necesitamos saber. Y como en este caso nosotros abordamos cómo debemos de desarrollar una lectura, por qué vamos a desarrollar esa lectura, cuáles son los medios o formas y estrategias que podemos aplicar a esta lectura. Y si ustedes se dan cuenta, pues nosotros llevamos a cabo estas estrategias. Leemos, analizamos, damos una iniciación previa, ¿verdad? Porque dice, ¿qué creéis que sabemos darle importancia a todo lo que tenemos? Y esta es la primera pregunta que ustedes responden. Después de ella, leemos y ya luego ustedes dan respuestas sobre la lectura a esta parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un inicio o un antes, un durante y hay un después. Y esta es una valoración que nosotros siempre vamos a tener. Aparte de ello, es una evaluación que se tiene de cuánto se está comprendiendo o aprendiendo de la lección. Y aquí volvemos otra vez a esa parte. Hay preguntas, dijimos, que son literales, que vamos a encontrar como tal en la lectura. Hay preguntas que son interpretativas, dice razona tu respuesta, significa que no me la está dando la lectura. Y hay preguntas de valoración, ¿verdad? Por ejemplo, dice, escribe aquí la moraleja que deja esta historia que nos da el autor. Entonces, ¿qué le está pidiendo a usted? Su opinión, una reflexión, una crítica que usted puede emitir de este contenido. Y esto nos lo está diciendo este documento, de cómo nosotros debemos llevarlo a cabo. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre la página 60, tomando los datos representativos del tema para que tú puedas guiarte. Yo no necesito, ¿verdad?, que tú copies todo tal cual, ¿verdad? Porque hay elementos que nosotros vamos a ir comprendiendo que van a ser los que nos van a guiar, ¿verdad? Ese es el fin primordial de una lectura. No es que yo me memorice, ¿verdad?, las 300 páginas del libro, sino que yo vaya extrayendo las ideas principales de lo que voy leyendo. Trabajemos, por favor, y si hubiera alguna duda, pues me lo hace saber. Está bien, señor. Gracias. La 60 y solo la 60, señor. No, de la 60 a la 65. Ah, bueno. Muy bien.
Muy bien, Melanie, que tengas una feliz tarde. Primero Dios, nos escuchamos el día de mañana. Adiós, señor, cuídese. Gracias igualmente, feliz tarde.